Bienvenidos a Ahora Misiones Noticias, tu sitio de noticias en la web. Este es el panorama de noticias locales, nacionales e internacionales de Ahora Misiones. Hola, muy buenos días, ¿cómo andamos? Bienvenidos a este panorama de noticias, acá por Ahora Misiones. Hoy es miércoles 6 de mayo de 2026 y como siempre ya estamos al pie del cañón para repasar juntos la información. Prepárate el mate, acomódate un poco porque vamos a desglosar los datos y mirar las noticias de frente. La idea es entender cómo esto que pasa allá lejos en el mundo o en Buenos Aires termina pegándonos acá, en nuestro día a día. Bueno, rapidito, ¿qué tenemos en la agenda de este análisis? Arrancamos con el clima acá en Misiones, obvio. Después nos metemos de lleno en la economía y tu bolsillo, el choque entre el discurso y la realidad a nivel nacional, un ratito de pasión deportiva y cerramos con el mapa global, cortito y al pie. Así que, punto número 1, el clima en Misiones. Vamos a ver el pronóstico y cómo te cambia la rutina hoy. A ver, saber cómo está el tiempo es clave antes de pisar la calle, ¿no? Y mira, hoy la calle no nos da tregua. 35 grados, sí, escuchaste bien, 35 grados de sensación térmica agobiante allá en San Javier. Y estamos en pleno otoño, una locura. Amanecimos con esa humedad pesada, el cielo cubierto. La verdad, una jornada verdaderamente sofocante. Ahora, si estás por El Dorado, la cosa arranca un poquito más fresca, con una mínima provincial de 18 grados. Pero igual, la recomendación es la de siempre. Botella de agua en mano, busca la sombrita en la parada del colectivo y sobre todo, salí con mucha paciencia. Y ya que hablamos de salir a la calle, pasemos a la logística diaria, esos trámites que te organizan el día. Presta atención, si cobras por ANSES, acordate que los pagos de diversas asignaciones y el seguro por desempleo están habilitados hasta el 12 de mayo, así que prepárate para ver un movimiento fuerte en los cajeros automáticos. Por otro lado, tema salud, importantísimo. Hoy hay un operativo integral en la Escuela 820 del barrio El Porvenir 1. Date una vuelta si lo necesitas. Y un dato clave para cuidarnos entre todos. Sigue a full la recolección de neumáticos en desuso en Itaembé Miní. Fundamental esto para no darle respiro al mosquito y evitar criaderos. Pasamos al bloque 2. Economía y realidad misionera. O sea, el impacto directo en tu bolsillo. Y acá es donde la información cruza la puerta de tu casa y duele un poco. Mira estos números. Resulta que, a pesar de ese famoso congelamiento de precios por 45 días que anunciaron con bombos y platillos a nivel nacional, la nafta super acá en Posadas volvió a subir. Ya la tenemos en 2.190 pesos en los surtidores de YPF. Ahora, fíjate la diferencia. Cruzamos los datos con Capital Federal y allá están pagando 2.062 pesos. Estamos hablando de una brecha de más de 120 pesos por litro. Es un montón. Esto te ilustra clarito esa carga financiera desigual que históricamente terminamos bancando en el interior. Nos encarece los fletes, el transporte y la movilidad a todos los que laboramos acá. Siguiendo con el tema de los costos, ojo con este fallo judicial que es muy importante. La Cámara Federal de Posadas acaba de determinar que los municipios tienen 60 días para dejar de cobrar las tasas municipales ahí, metidas adentro de la boleta de luz. La resolución dice, textual, que no existe sustancial desconocimiento de su potestad tributaria. A ver, pasándolo en limpio, los municipios tienen todo el derecho del mundo a seguir cobrando sus impuestos, pero ya no van a poder hacerlo escondidos en tu factura eléctrica. Por un lado, esto te da un alivio bárbaro en cuanto a la transparencia de lo que pagas a fin de mes, pero por el otro, le plantea un desafío monumental de recaudación a las administraciones locales. Nos metemos ahora en el punto 3. Panorama nacional. Discurso versus realidad. Acá te propongo un ejercicio crítico. Vamos a intentar separar lo que se dice de lo que realmente está pasando, tratar de entender un poco esta disonancia cognitiva. Porque los números son categóricos. Mientras desde el gobierno se insiste con un relato de recuperación y reconstrucción inminente, los datos duros dicen otra cosa. Consultoras como Audenus, publicadas nada menos que en el Financial Times, nos muestran una caída estrepitosa del 8% en la actividad manufacturera argentina entre 2023 y 2025. Y si miramos a los vecinos, el contraste lastima. Brasil creciendo un 3,5% y Chile un 5,3%. Básicamente, las fábricas paradas son la contracara más dura frente a todo ese optimismo discursivo.
Y para terminar de embarcar estas tensiones nacionales, fíjate las realidades paralelas que estamos viviendo. Por arriba, en la agenda mediática y política, resuena a todo volumen el escándalo del vocero Manuel Adorni, que está siendo investigado por presuntos pagos de miles de dólares en efectivo. Y a la par, lo tenés al gobernador Kicillof impulsando con fuerza la marcha universitaria del martes. Pero ¿qué pasa cuando bajás a la realidad de la calle? El panorama es otro. En Córdoba, un número que asusta. El 56% de los hogares no pudo acceder a la comida básica en abril. Más de la mitad. Y acá, en Posadas, la imagen negativa presidencial ya alcanza un 60%. Queda en evidencia una desconexión brutal, ¿eh? Una cosa son los escándalos del poder y otra muy distinta es la crisis social profunda que nos golpea la mesa a diario. Bueno, respiremos un poco. Vamos al bloque 4. Pasión deportiva, resultados y copas, para cambiar un poco el aire. A veces las noticias pesadas requieren una pausa para despejar la cabeza. Y hablando de esperas, 20 años, 2 décadas enteras tuvo que aguantar el Arsenal inglés para volver a pisar una final de la Champions League. Pensa esto, muchos de los hinchas que hoy están festejando como locos ni siquiera habían nacido la última vez que el equipo llegó a esta instancia. Con un gol decisivo de Bukayo Saka para bajar al Atlético de Madrid, los de Mikel Arteta lograron romper esa sequía histórica. La verdad es una demostración brillante de que los proyectos trabajados a largo plazo, tarde o temprano, dan sus frutos. Mientras tanto, volviendo a nuestras latitudes, la acción copera dejó de todo. Por un lado, Rosario Central sumó 3 puntos de oro, ganándole 1-0 a Libertad. La cara más amarga la pusieron Boca, que tropezó por la mínima allá en Ecuador frente al Barcelona, y pobre Lanús, que sufrió una paliza tremenda de 4-0 en la altura contra Always Ready. Pero bueno, a ver, vamos al plano local, porque hoy hay un plato fuerte de verdad. Por la Superliga Posadeña, esta tarde tenemos un clásico imperdible entre Mitre y Guaraní. Es una excusa perfecta para ir a la cancha y sentir el deporte bien de cerca en nuestra ciudad. Y llegamos al último tramo. Punto 5. El escenario global hoy. Vamos a ver esas conexiones internacionales. Hacemos un poco de zoom out para entender las fichas internacionales. El Papa León XIV arranca una visita a España que está cargadísima de simbolismo profundo. Mirá lo que es la agenda. El primer día va a dar un discurso histórico directamente frente al Congreso de los Diputados. El segundo día se traslada a Gran Canaria para abrazar ahí en primera persona la crisis migratoria en los centros de acogida. Y el tercer día se mete de lleno en la cárcel Brianzuno en Barcelona. Claramente, estamos frente a una gira que va mucho más allá de lo religioso. Busca interpelar fuerte la conciencia política europea sobre lo que significa hoy la justicia y la dignidad humana. Y atención con este movimiento repentino en el tablero geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar la suspensión, así, de golpe, de una operación militar en el estratégico estrecho de Hormuz. Dice que hay un progreso histórico para sellar la paz con Irán. Pero curiosamente, en simultáneo, el canciller iraní está negociando todo esto directamente en Pekín. Esto te demuestra cómo China sigue consolidando su rol de mediador mundial. Un ajedrez diplomático que parece súper lejano, pero es el que define la estabilidad de esa región, los precios mundiales del petróleo y, en última instancia, lo que te va a costar llenar el tanque de tu auto acá en Misiones la semana que viene. Para ir concluyendo el apartado internacional, nos queda una pregunta bastante inquietante flotando en el aire. ¿Cómo afecta al mundo un brote de hantavirus en alta mar? Te cuento. Hubo un brote muy severo a bordo del crucero Ondius, cerquita de Cabo Verde, y tuvieron que evacuar de urgencia a 3 personas hacia los Países Bajos. Lo verdaderamente preocupante de esto, y ya lo confirmó la OMS, es que estamos hablando de una cepa extraordinariamente rara, que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano. Esto obviamente levanta de nuevo todas las alertas sanitarias, y nos demuestra que, en nuestro mundo interconectado, las fronteras no te frenan las emergencias médicas. Llegando ya al cierre de nuestro análisis de hoy, quiero dejarte este anclaje emocional. Porque entre tanto bombardeo constante de problemas, la suba de precios, los conflictos mundiales, me crucé con una reflexión de Lewis Carroll que nos viene al pelo. Dice así: uno de los secretos profundos de la vida es único y se trata de hacer lo que podemos hacer por los demás. Y me parece un recordatorio fantástico. Al final del día, la salida siempre es colectiva. Y la verdadera fuerza está en cómo nos damos una mano y sostenemos a nuestra comunidad desde el pedacito que nos toca a cada uno. Y con este mensaje un poco más humano, me despido. Esto ha sido nuestro panorama de noticias de hoy. Acordate que para seguir el minuto a minuto y profundizar en todas estas notas, tenés que visitar ahora misiones.com.ar. Pero antes de irme te dejo picando esta pregunta. Frente a todos estos discursos oficiales y las crisis globales que nos terminan vaciando los bolsillos, ¿estamos construyendo lazos fuertes en nuestro barrio o estamos intentando aguantar la tormenta solos? Pensar un ratito. Trata de mantenerte fresco hoy con este clima tan pesado, cuídate mucho y nos volvemos a encontrar mañana. Un abrazo grande y hasta pronto. Esto ha sido todo por las noticias más relevantes del día. Nos vemos en un nuevo informe de Ahora Misiones Noticias. Hasta luego.